¿Dónde estaba el Espíritu Santo durante la rebelión de Lucifer? El misterio divino revelado. En el tiempo antes de la creación, en el tercer año de Joaquim, los cielos estaban habitados por seres celestiales y un sinfín de ángeles que vibraban en perfecta armonía bajo el resplandor de la divinidad. Entre ellos residía Lucifer, el portador de luz, cuya belleza y brillo eran un reflejo glorioso de la grandeza de Dios. Su voz, melodiosa y sublime, resonaba como un eco en el corazón del cielo, exaltando el nombre del Creador. Pero en la quietud celestial, la semilla del orgullo comenzó a germinar en su interior. Con un anhelo desmesurado, Lucifer deseaba elevarse por encima de su Creador, anhelando ocupar el lugar que solo a Dios le pertenecía. Isaías 14, 12, 15. En este esplendoroso ambiente, el Espíritu Santo se movía en un misterio insondable, una presencia inmutable que rodeaba el trono de Dios. Aparentemente distante para los ángeles, él era el principio de la paz y el orden, aguardando el momento establecido por el Padre para actuar. Ezequiel 28, 12, 17. La rebelión de Lucifer, que pronto contagiaría a un tercio de los ángeles, creaba un estruendo que quebraba la armonía del cielo, tal como un violín desentonado en una sinfonía divina. Apocalipsis 12, 4. ¿Por qué has llenado tu corazón de orgullo, Lucifer? Resonó la voz del Señor, incluso mientras su eco se desvanecía bajo el clamor del rebelde. Pero Lucifer solo escucharon las dulces melodías del egoísmo que lo envolvía, incapaz de captar la miel de la advertencia divina. En medio de esta creciente tensión, el Espíritu Santo permanecía sereno, observando como un testigo silencioso, un vigilante de la verdad que sabía que este conflicto era solo el preludio de un plan mayor que Dios había trazado. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Finalmente, tras la caída de Lucifer, quien fue lanzado a la tierra como un meteorito desgarrador, Lucas 10:18, el papel del Espíritu Santo se convirtió en vital. Los días de creación estaban por comenzar, y el Espíritu comenzaba a moverse sobre las aguas caóticas de un mundo aún por formar. Génesis 1:2. Con cada acto creativo de Dios, desde la separación de las aguas hasta la creación de la luz, el plan de redención comenzaba a tejerse, prometiendo un futuro de esperanza. Los ecos de Pentecostés reverberaban en la eternidad desde aquel momento, pues el Espíritu Santo se convertía en guía y consolador en medio de la rebelión. La imagen de Dios en el hombre se preparaba para ser engrandecida, llevando consigo la impronta de aquel que ya había sido despojado de su luz. ¿Qué otros misterios de la redención revelaría el Espíritu en este conflicto divino? La historia de la gloria de Dios apenas comenzaba. Los ecos de la creación resonaban en el vasto vacío, donde el Espíritu Santo se movía como un susurro tierno entre las sombras. Mientras las aguas aún dormían en su desorden, el poder creativo de Dios se manifestaba. La luz brillaría en la oscuridad, y el orden surgiría del caos. Un preludio a la vida que habitaría el mundo. Sea la luz, ordenó el Señor, y la gloria resplandeció en la vastedad, un destello de esperanza en medio de la ruina provocada por la rebelión de Lucifer. Génesis 1:3. Pero mientras la creación se desplegaba, las huellas de la caída eran evidentes. La tierra, aún en su forma primordial, aguardaba el toque divino que transformaría su caos en belleza. El Espíritu Santo intercedía, y con cada palabra de Dios, la esencia del plan redentor comenzaba a tomar forma. Se levantaba en la esfera del tiempo un nuevo ser, creado a imagen del Creador, un reflejo de su gloria y un testimonio del amor divino. Y creó Dios al hombre a su imagen, resonaban las palabras de esperanza, y la humanidad sería la obra maestra de la creación. Sin embargo, Satanás, transformado en el astuto tentador, tenía planes oscuros para la creación de Dios. Desde las profundidades de la angustia y la distancia, él observaba con malicia,
al acecho, listo para devorar la luz que estaba a punto de surgir. El jardín del Edén se convirtió en el escenario del primer desafío, donde la serpiente susurraría mentiras, distorsionando la verdad divina. ¿Con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del huerto?, cuestionó, sembrando la semilla de la duda en el corazón de la humanidad. En esa fragilidad, el Espíritu Santo comenzó a clamar, buscando la conexión con el hombre, que, haciendo su elección, podía identificarse con su Creador y recibir su amor. Mientras Adán y Eva sucumbían a la tentación, el Espíritu los rodeaba, llamando a la verdad y recordando su esencia divina. Pero la elección había sido hecha, y la sombra se iba apoderando del corazón del ser humano, permitiendo que la muerte, resultado de la rebelión, entrara en el mundo. Romanos 5:12. El jardín, antes un lugar de comunión, se convertía en un campo de batalla, donde el hacha de la caída comenzaba a golpear con fuerza las raíces de la creación. Y en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra, susurró una promesa al viento, mientras la humanidad caía. La esperanza ante la desesperación iluminaba el futuro, pero la lucha era intensa. Las sombras de la rebelión, la caída y el castigo acechaban en cada rincón del corazón humano. El espíritu, no obstante, se erguía como el faro de esperanza, esperando el momento del cumplimiento. Las promesas de redención y liberación formaron un puente entre la caída y la salvación. A través de las eras, Él hablaría por medio de profetas, guiando al pueblo de Dios, esperando que algún día la luz llegara a su plenitud. Yo derramaré mi espíritu sobre toda carne, Joel 2:28, proclamó el Señor, una certeza de restauración en medio del quebranto. La batalla se establecía, y en los corazones había una pregunta vital: ¿quién triunfaría al final? Mientras la historia del hombre seguía su curso, la intervención del Espíritu Santo era contundente, y cada paso hacia la redención se entrelazaba con el propósito divino. ¿Hasta dónde se extendería este plan soberano de Dios? En el horizonte de la eternidad, una revelación aguardaba. ¿De qué forma el sacrificio del Cordero y la intervención del Espíritu harían brillar la luz en la oscuridad nuevamente? La revelación apenas comienza. El eco del pacto entre el Creador y su creación resonaba en cada rincón del jardín, donde el susurro del Espíritu Santo se sentía palpitar, buscando la comunión con el hombre. Pero a medida que el cielo se oscurecía por la sombra de la rebelión, el anhelo del corazón divino se hacía aún más intenso. La lucha espiritual no se limitaba a un solo ser. El panorama estaba colmado de tensiones cósmicas, donde las huellas de Lucifer eran un recordatorio diario de la traición. Pero el Señor, fiel en su esencia, seguía obrando. Y en el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 2:17. Había advertido a Adán, cuya inocencia ahora se llenaba de la tormenta de la duda sembrada por la serpiente. Mientras las sombras de la muerte comenzaban a tejer su manto sobre el Edén, el Espíritu Santo permanecía en la presencia de una esperanza viviente, aguardando su oportunidad para intervenir. La decisión de desobedecer dejó al hombre expuesto, y la separación que se alzaba entre ellos y su Creador era como un manto de niebla que cubría todo lo que había sido bueno. «Adán, ¿dónde estás?», resonaba la voz del Señor, y en cada palabra se sentía el peso de la tristeza divina al ver a la humanidad sucumbir ante las artimañas de Lucifer. El corazón del Padre anhelaba la restauración. El Espíritu, fiel testigo de la caída, ardía en deseo de reconectar lo perdido. Pero la batalla no cesaba. Con cada paso que la humanidad daba hacia la desobediencia, el plan divino se torcía, y las promesas de redención parecían lejanas. Las raíces de la rebelión comenzaban a enraizarse, obligando a Dios a iniciar una obra de restauración que requeriría sacrificios y valor. La simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Génesis 3:15, proclamó Dios en un atisbo de la victoria definitiva que aún aguardaba. A través de los sucesos que seguirían, el Espíritu siguió guiando a los hombres, tocando sus corazones, hablando en profecía, susurrando verdades que apuntaban hacia la esperanza de un futuro mejor. No obstante, las tentaciones y los dolorosos ecos de la desobediencia tejían correas pesadas de culpa en el alma de cada generación. El corazón del hombre es engañoso. Jeremías 17:9. Se escuchaba un lamento mientras la humanidad luchaba contra sí misma, y el iluminar el camino se tornaba en una tarea monumental. Dios no se rendía.
Desde Abel hasta el pueblo de Israel, el plan soberano seguía su curso. El sacrificio del Cordero Pascual se convirtió en un recordatorio visible de que la muerte no tendría la última palabra. Cuando veo la sangre, pasaré de largo. Éxodo 12:13. Afirmaba Dios a su pueblo, marcando un camino de esperanza, una puerta abierta hacia la reconciliación divina. Mientras el tiempo avanzaba, la humanidad anhelaba la restauración, pero la sombra de la muerte aún era fuerte. La intervención del Espíritu continuaba. Él acordaba con el clamor de los corazones que deseaban redención. Sin embargo, todo aguardaba el momento culminante, esa revelación que engancharía a la eternidad. La pregunta vital seguía flotando. ¿Cómo se materializaría la esperanza prometida en medio de un mundo quebrantado? ¿Quién podría deshacer lo que Lucifer había hecho y traería la luz a la oscuridad? La historia se desenredaba lentamente. El plan soberano de Dios contemplaba la cruz, el sacrificio perfecto y la gloria que, al final, reinaría sobre el caos. Lo que era un anhelo, pronto se transformaría en una realidad eterna. La revelación, como un rayo de luz, estaba por rompérsele al mundo. Los ecos de la rebelión aún resonaban en el vasto universo, un eco que llegaba hasta los confines del Edén. Adán y Eva, inquietos en su soledad, erraban entre los árboles, cargando un peso que nunca habían conocido. La luz del día que antes les era familiar se tornaba sombría, y cada sonido en la creación les recordaba su quebrantamiento. ¿Dónde está la esperanza?, se preguntaba Adán, mientras el manto de culpa les cubría como un pesado abrigo. El Creador, cuyas manos habían formado la tierra y el hombre, contemplaba la escena con profundo pesar. Un vacío se instalaba en su comunión con la creación que había creado para su gloria, y aún en medio de su fractura, su amor no se escatimaba. La voz que llamaba a Adán resonó nuevamente, desesperada por dar a conocer la cercanía de Dios. Te busco, hijo mío, mi deseo es la restauración. El Espíritu Santo, cuya misión era consolar y guiar, se movía entre ellos como un suave viento. Su presencia, aunque velada por la tristeza de la desobediencia, no había desaparecido. Él observaba, esperando el momento de iluminar el corazón de los que lamentaban su caída. La angustia de Adán y Eva fue una llamada a la acción. ¿No hay un camino de regreso?, clamaron sus corazones heridos. Entonces el Espíritu respondía no con palabras audaces, sino con el suave susurro de la promesa que se tejía en el hilo de la historia. El camino de retorno se acerca. Desde aquel instante, la historia de la redención comenzaría a tomar forma. Todo suceso, cada sacrificio, cada lágrima derramada, era un ladrillo en el sendero hacia la restauración. La creación misma suspiraba en ansias de liberación. La creación aguarda con ansias la manifestación de los hijos de Dios. Romanos 8:19. Donde el plan divino se desplegaría como un esplendoroso tapiz. Mientras tanto, la lucha espiritual se intensificaba. Lucifer, ahora el enemigo, continuaba su engaño, persuadiendo a las naciones y a los corazones humanos como el príncipe de la oscuridad. Pero el Señor no estaba indiferente. Él levantó a hombres de gran fe y valor, instrumentos de su propósito, como Noé, que construyó el arca en medio del desprecio, y Abraham, a quien llamó a salir de su tierra para fundar una nación que llevaría la promesa del pacto. El sacrificio pascual, marcado con la sangre del Cordero, se erguía como un acto de obediencia y fe, un signo del tiempo que vendría. La voz del Espíritu era fuerte en aquellos que escuchaban, revelando un futuro donde la muerte sería derrotada. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Proclamaba en sus corazones, señalando un destino más allá de la sombra y la corrupción. Caminando entre las pruebas, el pueblo seguía aferrado a las promesas, pero el peso de la desobediencia aún era tangible, y la esperanza parecía desvanecerse. En medio de este panorama, continuaba el eco de la simiente que aplastaría la cabeza de la serpiente. La angustia y la expectativa habían trazado un abismo entre la humanidad y su Creador, y la pregunta reverberaba: ¿quién sería el Redentor?
¿Cuánto tiempo más esperaría el pueblo por el cumplimiento de la promesa? Lo que todos ignoraban era que en el silencio de la espera un nuevo amanecer estaba gestándose, y en ese amanecer habría una incursión del cielo a la tierra que transformaría todo. Pronto verás y conocerás, y se romperá la oscuridad. El reino de Dios está cerca. Así, la revelación del tiempo cumplimiento se aproximaba, trayendo consigo un misterio divino que estaba a punto de desbordarse sobre el corazón de toda creación. La tensión histórica se palpaba en el aire, un peso que se cernía sobre el pueblo de Dios. Las naciones temblaban ante el susurro oscuro de la serpiente, mientras el cielo observaba con la ansias animada expectativa por el cumplimiento de la promesa. Hasta los ángeles, en su asombro, contemplaban la caída de la humanidad, preguntándose cómo el Creador, que había formado todo con su palabra, permitiría tal calamidad. En medio de la desolación, la figura de un anciano se alzaba en el horizonte. Era Noé, un hombre señalado por su justicia entre generaciones impías. En su corazón, la esperanza brillaba débilmente como una chispa en la oscuridad. Dios está conmigo, decía en silencio, mientras recogía la madera para el arca que había comenzado a edificar. Las burlas y críticas de la multitud lo rodeaban, pero él hallaba consuelo en el susurro del Espíritu, quien lo instruía en cada paso. Mientras tanto, en la cima de una montaña, Abraham contemplaba la vasta extensión de la tierra prometida, un recordatorio de la fidelidad divina. «Sal de tu tierra y de tu parentela», le había dicho Dios. La incertidumbre lo llenaba, pero su fe era más fuerte que su miedo. En su espíritu resonaba la palabra del Señor. «En ti serán benditas todas las naciones de la tierra». Génesis 12:3. Eso era un eco de la restauración que él había prometido. Cada patriarca, cada generación, era una parte del mural que se desplegaba, donde Dios pintaba con precisión el retrato del Redentor. Pero en medio de esos actos de fe, el enemigo continuaba su obra con sigilo. La locura de la maldad nunca había conocido límites, y la humanidad erraba más lejos de su llamado divino. Los clamorosos sacrificios con sangre no cesaban, pero aún así no eran suficientes. Los corazones estaban endurecidos, las mentes atrapadas en tinieblas. La sombra del pecado se extendía más allá de los límites conocidos. ¿Cómo podrá este ciclo de muerte y desesperación ser roto?, se preguntaban los pueblos. Pero el cielo, fiel a su promesa, seguía cimentando el plan redentor. En la noche silenciosa, un ángel descendió. «No temas», resonó su voz. La noticia era explosiva. «He aquí, os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo». Lucas 2:10. Un niño nacería en Belén, el Mesías esperado, y con él el camino de regreso al Padre se abriría de par en par. Bajo el cielo estrellado, la creación misma parecía vibrar. Las estrellas, testigos del acontecimiento más grande de la historia, centelleaban en su camino glorioso. La simiente de la mujer que había de aplastar la cabeza de la serpiente estaba a punto de manifestarse, y el eco de su llegada crecía en la historia. El corazón de Adán y Eva, aún anhelantes en porciones de su desobediencia, comenzaba a palpitar por la anticipación de la restauración. Sin embargo, un murmullo se levantaba entre las tinieblas. ¿Quién será este que traerá la redención? La promesa se acercaba, pero la incertidumbre de su cumplimiento aún pesaba en el aire. El eterno plan de Dios, oculto en un misterio sublime, se tejía con las vidas y sacrificios de aquellos que, aunque imperfectos, mantenían su fe. La revelación del Mesías llegará cuando menos se espere, proclamaba el Espíritu en la intimidad de unos pocos afianzados por el llamado divino. Un nuevo capítulo de la redención estaba por escribirse, y el clamor del pueblo resonaba. ¿Cuándo, oh Señor, la llegada del prometido? Así, la historia avanzaba, cada latido acercándose a la revelación. Las huellas se formaban en el polvo antiguo y en la plenitud de los tiempos, toda la creación aguardaba el momento en que la luz de Dios inundaría la oscuridad. El Salvador está en camino. Este era el misterio cuya revelación transformaría la creación y traería esperanza a los corazones quebrantados. La pregunta perduraba en el aire. ¿Quién será el Redentor que completará la obra del Padre?
La oscuridad se espesaba sobre la tierra, el eco de antiguas rebeliones resonando en el aire. Mientras la humanidad se alejaba cada vez más de la luz, recordándole a su Creador el triste destino que parecían elegir, un susurro en el corazón del anciano Noé se mantenía firme, como un faro en medio de la tormenta. «Haz una arca de madera de ciprés», había ordenado Dios, y con cada golpe de su hacha, Noé desafiaba a las tinieblas. Sin embargo, no solo él sostenía la carga del futuro, sino que un puente se tejía a través de las generaciones, un hilo de esperanza que conectaba a los patriarcas de la fe. En las montañas, Abraham ofrecía oraciones entre las sombras, y cada gesto de obediencia se alzaba como un incienso agradable ante el día del Señor. El mismo cielo que había visto la caída de Lucifer estaba atenta, consciente de los muchachos que se desviaban del camino. ¿Dónde estaba el Espíritu Santo durante la rebelión de Lucifer?, se preguntaban las criaturas celestiales. Pero el silencio simple del Espíritu Sagrado hablaba a través del tiempo, preparando a sus siervos para los días venideros. Los hombres y mujeres de fe se alimentaban de vislumbres de la gloria que deberían aún manifestarse. Desde la llanura mística de Ur, donde Abraham había escuchado la voz, hasta las tierras altas donde Moisés, el elegido, guiaría a un pueblo en rutas desafiantes hacia la tierra prometida. Cada paso era un eco de la promesa de redención. Los egipcios nunca habían comprendido el significado profundo de la sangre del cordero. Para ellos era solo un sacrificio más. ¿Por qué he de inmolar un animal cuando mis alegrías son tantas?, se reían. Pero en cada gota derramada había un pacto silencioso que afirmaba: el regalo de la vida solo puede venir a través de la muerte. Mientras eso sucedía, el pueblo de Israel temía lo desconocido, aguardando con corazones ansiosos el momento en que el cielo abriría sus compuertas sobre ellos. ¿Quién podría imaginarse que el mismo aliento del Creador soplaría sobre un trozo de carne en un establo olvidado de Belén, y que esa alabanza divina se desplegaría en su sencillez? Las sombras danzaban sobre la tierra, mientras la rebelión de la serpiente susurraba mentiras. «No hay esperanza, mirad dónde está el poder», decía la oscuridad albergada en los corazones quebrantados. Pero el pueblo esperaba, con el eco de la promesa resonando en sus almas. «El Espíritu de Dios se moverá sobre las aguas», se susurraban, entendiendo que el tiempo de redención se acercaba. Y así, cada generación se alzaba en fe, soportando el peso de lo que aún no había sido revelado. La historia se desenvuelve como un mapamundi sagrado, donde las coordenadas estuviesen marcadas por la mano de Dios. Y si, en efecto, el camino hacia la luz de la redención se estaba preparando, ¿qué milagro aguardarían cuando la plenitud del tiempo llegue? Sobre ese trasfondo, se encendía una chispa en el corazón de los redimidos que clamaban: ¿quién será el que trae la salvación? Con cada latido y cada oración, la historia se aproximaba a su clímax. La promesa del específico se dibujaba en los corazones afligidos, susurrando que no había sombra demasiado profunda que pudiera apagar la luz que estaba por brillar. El misterio continuaba. Aún así, la pregunta flotaba en el aire: ¿quién será el que aplastará la cabeza de la serpiente, llevando consigo todo lo que representó el sufrimiento de la humanidad? Con cada paso, el pueblo de Dios continuaba su jornada de fe, ansiosos por ver la revelación del plan soberano. El tiempo se acerca, Maranata. Mientras la arca de Noé tomaba forma, el sonido del martillo resonaba como un lamento de esperanza en la oscura sinfonía del mundo. A su alrededor, la gente se burlaba, el clima de incredulidad cubriendo el ambiente como una neblina opresiva. «¿Qué es esa barca que construyes?», gritaban algunos. «¿Acaso esperas que llueva del cielo?». La risa se alzaba, llena de mofa, mientras el anciano, con rostro surcado por la gravedad del tiempo, seguía con su labor, sin permitir que la burla afectara su fe. En su corazón ardía un fuego que provenía de la promesa divina. Recordó las palabras del Altísimo: «Y de todo lo que vive, de toda carne,
2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo. Génesis 6:19. Esta orden no era solo para salvar animales, era una manifestación de la misericordia de Dios, un acto de redención en un mundo que iba hacia el juicio. Al mismo tiempo, la tierra, inmersa en su decadencia, comenzaba a clamar a Dios. La corrupción y el quebranto eran susurros inmediatos que fluyeron por cada rincón. En la oscuridad que envolvía a la humanidad, Isaac ofrecía la esperanza del sacrificio de corderos, presagiando aquel que vendría un día, el Cordero de Dios que quitara el pecado del mundo. Juan 1:29. El sacrificio se convertía en una danza profética, expresando el amor y la justicia de un Dios que no deseaba que nadie pereciera. El eco de sus plegarias llegaba al cielo, donde criaturas celestiales observaban con atención. ¿Dónde está el Espíritu Santo en todo este alboroto?, se preguntaban aún en su asombro. El misterio de la rebeldía de Lucifer se mantenía sin respuesta. Sin embargo, el Espíritu siguió actuando en la creación, guiando la redención y preparando el corazón de los elegidos. En algún rincón de la tierra, Moisés, en su soledad, sentía un estirón en su alma. Las ruinas de Egipto y la opresión del pueblo hebreo trascendían el tiempo. Las lágrimas de dolor y el clamor de su pueblo resonaban como un llamado divino, un eco que desmanteló la indiferencia de su corazón. He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, decía el Señor a través de la zarza ardiente. Éxodo 3:7. Era un recordatorio del poder de Dios en medio de la angustia. Mientras tanto, los cielos aguardaban en un silencio reverente. Algo extraordinario estaba en camino. La promesa hecha a Abraham de que por su simiente todas las naciones de la tierra serían benditas, Génesis 22:18, brotaba como un brote verde a través del polvo del tiempo y las profecías. El pueblo sentía que el aire se tornaba más denso a medida que la redención se acercaba, pero permanecían en la duda. ¿Cómo podemos sostener nuestra fe en medio de la oscuridad? La expectación crecía. Su fe daba paso a una esperanza renovada. La revelación divina se abría en el horizonte, y la voz de Dios resonaba en el viento, prometiendo algo trascendental. Con cada día, la pregunta se convertía en clamor: ¿cuándo llegará el libertador? Y así, en la alborada del tiempo, mientras las sombras se cernían sobre la tierra, los que esperaban comenzaron a vislumbrar más a través del velo del misterio que cubría el compás del universo. La voz del Espíritu hablaba desde lo profundo: no desmayes, la luz está por manifestarse, y pronto todo lo que ha sido susurrado desde el principio será revelado. El cielo se preparaba para el descenso del cumplimiento. Había llegado el momento para la promesa de Dios, el que vendría a sanar las heridas de la humanidad, a traernos la verdadera luz en medio de la oscuridad. Así que mientras Noé continuaba, la historia aguardaba con anhelo y expectación el giro final de los tiempos. ¿Cómo interpretarán la creación la llegada del cumplimiento de la promesa eterna? La revelación de su gloria estaba más cerca que nunca. El sonido persistente del martillo seguía su curso, cada golpe resonando como un eco de la obediencia en medio del mismo caos. Noé trabajaba con un fervor renovado, delineando una obra monumental que sería testimonio del juicio y de la salvación. En su mente danzaban las palabras de Dios, llevando consigo la promesa de una redención inminente. No obstante, el aire se impregnaba con la incredulidad que impregnaba las almas de aquellos que lo rodeaban. Mientras tanto, la tierra continuaba su descenso hacia la corrupción. La maldad brotaba como una plaga. Los corazones de los hombres estaban endurecidos, y su clamor al cielo se convertía en un grito desgarrador. Dios, que ve todo y que todo escucha, escuchaba las súplicas del justo Noé, quien se erguía como un faro de fe en medio de la tormenta ética. A medida que otros lo ignoraban, recordaba con ardor las palomas que un día regresarían a su trono. El que habita en los cielos se reirá, murmuraba uno de los burladores, desestimando el compromiso del hombre de Dios. Dentro de la penumbra del tiempo, las semillas de la promesa comenzaron a dar fruto. Avancemos un instante al corazón mismo de la creación. Allí, entre ángeles y arcángeles,
el Espíritu Santo observaba la rebelión de Lucifer con un silencio profundo. La caída, dirían con intentos de explicación los ángeles que todavía guardaban obediencia. En esa guerra celeste se alzaron gritos de desesperación y fe. ¿Por qué el Altísimo permite la desobediencia? Susurraban los querubines, y era en medio de ese clamor que el Espíritu recordaba, en su sabiduría infinita, que toda rebelión era una oportunidad para la revelación de su gloria. Él sabía que a través del quebranto vendría la restauración, y en el corazón de Dios había un propósito mucho más grande que las batallas entre fuerzas celestiales. Así, en la medida en que el juicio se acercaba, también se preparaba la redención. Noé agachaba su cabeza en oración, el sudor de su frente mezclándose con lágrimas de clamor. «Oh Señor», exclamaba, «salva a los que buscan y a los que no buscan, que tu misericordia sea suficiente». En respuesta, el cielo empezaba a girar, y algunas de las criaturas celestiales le susurraban, «La hora se acerca». En la tierra árida, el tiempo parecía desvanecerse. Las risas burlonas fueron lentamente reemplazadas por una inquietante expectativa. ¿Acaso habrá un diluvio? ¿Habrá redención para nosotros? Murmuraban los corazones inquebrantables con vislumbres de una fe naciente. Se levantaba una corriente de conversión, mientras algunos comenzaban a discernir las señales de advertencia. Las lluvias de lo alto eran inminentes, y el movimiento del agua no solo era físico, se trataba de un simbólico renacer. Y allí estaba Noé, cansado pero decidido, forjando sus manos al mismo tiempo que su corazón. Las palabras de Dios reverberaban en su ser, «Y estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, y tus hijos y tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo». Génesis 6:18. Aquella promesa era un faro en el abismo de la mofa. Justo cuando la verdad parecía entrelazarse con la incertidumbre, una sacudida divina atravesó los cielos. Las miradas se alzaron. La promesa de la salvación está por manifestarse, pero eso no es todo. La voz llena de amplio poder resonó en el viento, prometiendo un nuevo pacto más allá del diluvio. En ese mismo instante el Espíritu dijo, «Habrá más que un arca. Yo restauraré mi nación, enviando a mi Redentor a perfeccionar mi legado de amor». La expectativa se congeló en el corazón de cada ser creado. El tiempo de la revelación se acercaba, y con ello la pregunta se hizo más viva que nunca. ¿Cómo se manifestará la salvación y qué significará para la creación entera? La luz en el horizonte de la redención brillaba, y la humanidad, aunque inmersa en la oscuridad, comenzaba a atisbar la gloria que pondría fin a todo sufrimiento y traería luz a las naciones. Así, la narrativa divina continuaba su curso misterioso hacia un futuro irrevocable, donde se desataría el verdadero cumplimiento de la promesa. La mañana amanecía con un denso silencio en la tierra, como si toda la creación esperaba un susurro revelador. La sombra del juicio pendía sobre cada rincón, mientras el trabajo en el arca continuaba, y la fiel obediencia de Noé se convertía en un canto de esperanza. El sudor aún perlaba su frente, pero su corazón latía con la certeza de la promesa divina. «Yo estableceré mi pacto», resonaban las palabras de Dios en su mente, infundiéndole una inquebrantable fe. Sin embargo, la atmósfera era tensa. Las burlas de los inicuos se agolpaban a su alrededor como un estruendoso coro de incredulidad. «¿Dónde está tu Dios?», se atrevían a preguntar, su sarcasmo impregnando el aire como un veneno. Pero Noé, sin dejar que tal sombra afectara su espíritu, continuaba forjando cada tablón y clavo de aquel refugio, convencido de que el diluvio vendría a limpiar la tierra y a purificar a la humanidad. Y en el reino espiritual, una profunda agitación también se manifestaba. Los ángeles observaban la preparación de Noé desde las alturas y sus murmullos vibraban en el aire. «¿Por qué no se detiene la maldad?», preguntaban algunos. «Es el momento en que el Altísimo decidirá la suerte de la humanidad», respondía un ser celestial, recordando que el tiempo de gracia aún persistía. Mientras tanto, el Espíritu Santo, guardando silencio, contemplaba a la humanidad desde el trono del Altísimo. Su misma esencia era consuelo y aliento, pero también tenía el peso de la tristeza por la rebelión que había corrompido el corazón de los hombres. Mientras las luchas celestiales aún resonaban en el firmamento, la obra de Noé era un reflejo de la realidad mucho más grandiosa que solo un juicio.
era la construcción de un nuevo comienzo. El tiempo de la redención se acerca, murmuraba, y en sus pensamientos se gestaba un aliento de vida que pronto sería liberado. Los días se sucedían y la atmósfera sobre la tierra comenzaba a cambiar. Las primeras nubes grisáceas comenzaron a formarse y el susurro de un viento inusual arrastraba consigo un aire de expectativa y temor. Un nuevo ciclo de vida parecía estar en marcha. Incluso los animales, siguiendo un instinto antiguo, comenzaban a acercarse al arca, como si presintieran la inminente transformación del mundo. La incredulidad aún reinaba, manifestándose en el rostro de aquellos que reían en desprecio. Sin embargo, entre la multitud, algunos corazones comenzaban a palpitar con una fe naciente. Había quienes, ante el sonido de la fe, decidieron acercarse e indagar. «¿Qué ocurre aquí?», preguntaban a los asistentes. Algunos elegían escuchar, otros simplemente huían. Y así fue como aquella mañana de profundo silencio fue interrumpida por el poderoso estallido del trueno. Eran los ecos del cielo que resonaban en la tierra, anunciando la cercanía del juicio que pronto se desataría. Noé alzó la cabeza, su alma colmada de gravitas y certeza. La respuesta a su clamor no tardaría. A medida que las sombras se alargaban y caía la noche, el horizonte se tornó oscuro y el aire se llenó de un olor a humedad. Dios, en su amor radical, mostraba al mundo las consecuencias de su desobediencia, pero también había preparado un refugio. «¿No veis?», clamaba Noé, «que el juicio se acerca, pero la gracia también ha sido derramada. Corred hacia el arca, pues en ella se halla la vida». Y así concluyó la noche. La tarde se desvaneció. En lo profundo de su ser, Noé sabía que un nuevo pacto se consolidaría más allá de las aguas que vendrían. El eco de las aventuras por venir comenzaba a tocar los corazones de los que estaban preparados. La liberación no solo sería la de un hombre y su familia, sería de un mundo entero, una historia entrelazada con la salvación final, donde un Redentor, mucho más grande que las sombras del diluvio, andará entre los hombres. Así, cada latido del tiempo se llenaba de expectativa. El horizonte de la redención brillaba cada vez más. La pregunta quedó flotando en el aire. ¿Quién será el que vendrá? ¿Y cómo se manifestará la salvación prometida a toda la creación? La lluvia finalmente comenzó a caer, y el sonido del agua que golpeaba el arca resonaba como un tambor de juicio que se unía al clamor de la mediana noche. El viento se alzó en ráfagas crueles, haciendo que las aguas se agitaran, como si toda la creación estaba en un estado de ansiedad. Noé y su familia se hallaban dentro, bajo la seguridad de su obra de obediencia. Cada gota que caía era un eco de la promesa cumplida, un recordatorio de que Dios había advertido, y también había provisto un refugio. Mientras ellos permanecían en la oscura cabina del arca, el corazón de Noé latía con fuerza. Sabía que tras el diluvio, no solo nuevos comienzos surgirían, sino que la historia de la redención de la humanidad continuaría. Con cada minuto que pasaba, el agua oliva aumentaba, elevándose a niveles inimaginables y llevando consigo las sombras del pecado, la incredulidad y la malicia. En medio de esa tormenta, el Espíritu Santo, aún presente, aguardaba pacientemente la culminación del nuevo pacto. La voz de Dios había hablado en forma de un diluvio de agua, pero el futuro guardaba un diluvio diferente. Había de venir un río de vida que inyectaría esperanza en los corazones quebrantados. El que creó los cielos y la tierra no ha olvidado a su pueblo, murmuraba Noé en sus pensamientos, mientras recordaba las palabras divinas que prometían un nuevo propósito. Mientras el arca navegaba en el caos, la creación misma parecía suspirar. Los cielos se encontraban cubiertos de nubes y oscuridad, un reflejo del pesar celestial que aún latía por humanidad. Los ángeles contemplaban la escena con una mezcla de asombro y compasión. ¿Por qué el Altísimo permite esto?, murmuraban algunos, tocando los rincones de la comprensión, mientras esperaban que la próxima revelación del plan divino se desplegara. Satanás, por su parte, seducía con promesas vacías a los incrédulos, susurrando que la luz nunca triunfaría sobre la oscuridad. Pero lo que él ignoraba
era que mientras la tormenta estallaba sobre la tierra, una nueva vida estaba a punto de nacer en el corazón de Dios, la promesa de un cordero que llevaría el pecado del mundo. El diluvio continuó su tarea despiadada, y el anhelo de Noé se enfocara en aquella promesa divina. Cuando finalmente las lluvias cesaron, el silencio que siguió fue profundo como las aguas que cubrieron la creación. La tierra, comprometida y transformada, mostraba signos de renacimiento. Y cuando finalmente, sobre las aguas, una paloma apareció portando una rama de olivo, fue un símbolo de esperanza y de la restauración que todo corazón anhelaba. Génesis 8:11. El eco del reflejo de esa promesa resonaba desde el principio de los tiempos, un indicativo claro que Dios había obrado sobre su pueblo. Pero un nuevo reto aguardaba en el horizonte. Las palabras de Dios se revivieron en la mente de Noé. No volveré a maldecir la tierra por causa del hombre. Génesis 8:21. Con cada acción que realizaba, estaba tejiendo el futuro de una redención que todavía tenían que entender. La vida comenzó en el arca de Noé, donde la fe susurraba al aire fresco de una nueva creación. Nuevos comienzos florecieron, y Noé, en obediencia, erigió un altar y ofreció sacrificios al Señor, un signo de agradecimiento a Dios por su misericordia. Se levantó una niebla sobre la tierra, y en medio de ese acto de gratitud, el Espíritu Santo comenzó a descender con una luz que reflejaba la gloria de las promesas cumplidas. A partir de ese momento, Dios estableció un pacto eterno con Noé y sus descendientes, un recordatorio inquebrantable de que nunca más la humanidad sería consumida por un diluvio. A través de arcos de esperanza en el cielo, la historia de redención continuaba, y a cada paso servía como un símbolo del amor inalterable de Dios hacia su creación. Sin embargo, la pregunta permanecía en el aire: ¿cómo se desarrollaría el plan divino más allá de este nuevo descanso? Los ojos de la creación se alzarían hacia adelante, en expectativa de una revelación aún mayor, un cordero que salvaría no solo al pueblo de un diluvio, sino que transformaría toda la esencia del ser humano. El eco de la redención nunca había resonado con más fuerza, y desde las profundidades de la historia, un nuevo misterio aguardaba ser revelado. ¿Cómo llevaría este puñado de hombres y mujeres a la plenitud de la promesa que pendía sobre la humanidad? La historia que se desplegaba prometía revelar el corazón de Dios.